Magallanes, del Guadalquivir a las Molucas. En los albores del siglo XVI, el comercio de las especias, clavo, canela, nuez moscada, pimienta, azafrán, era uno de los más lucrativos de Europa. Estas especies, imprescindibles y a la vez caras, era preciso traerlas desde Maluku, Indonesia. El monopolio de este mercado lo tenían los venecianos y los genoveses, a través de la ruta de la seda, pero cuando el portugués Vasco da Gama dobló el Cabo de Buena Esperanza y arribó a la India, el comercio de las especias cambió de ruta y por lo tanto de dueños. De esta manera, los portugueses podían salir de Lisboa y llegar directamente por mar a la región productora. Así estaban las cosas cuando a Fernando de Magallanes se le ocurrió una idea genial: llegaré a las Molucas navegando por Occidente. Había nacido en Oporto hacia 1475 en una familia noble y fue educado en la corte portuguesa. Desde muy temprana edad mostró inclinación por el estudio de la geografía y la navegación, y en su cabeza fue acumulando sueños de explorador y cosmógrafo. Su primer viaje lo realizó en 1505, formando parte de la expedición a la India de Francisco de Almeida. También participó en otras expediciones a Malaca y Goa. Tras regresar a Portugal en 1513, tomó parte en una campaña militar en Marruecos. Allí fue herido en una pierna que le produjo una cojera permanente. Una vez repuesto, solicitó algunos cargos o un aumento de su pensión al monarca Manuel el Afortunado, el cual se negó a atender sus peticiones. A consecuencia de este asunto, se desnaturaliza de su patria y desde ese momento pensó: le voy a ofrecer mi proyecto al rey de España. Y dolido por lo que le había pasado, llega a Sevilla en el día 20 de octubre del año del Señor de 1517. En esta ciudad, junto con el cosmógrafo Ruy Faleiro, concibió el proyecto de llegar a las Molucas por la ruta marítima de Occidente. Hay que conocer que en 1494 portugueses y castellanos se repartieron el mundo por descubrir en el Tratado de Tordesillas, por el cual el hemisferio al este del meridiano, situado a 370 leguas de las islas de Cabo Verde, pertenecería a Portugal, y todas las tierras incluidas al oeste de dicho meridiano sería zona exclusiva de la Corona de Castilla. En base a esto, Magallanes estaba convencido que las Molucas pertenecían a la corona española. En Sevilla se casó con Beatriz, hija de su compatriota Diego Barbosa, y apoyado por Juan de Aranda, factor de la Casa de Contratación, y Cristóbal de Haro, mercader castellano en Amberes, logró entrevistarse con el rey Carlos I y presentarle su proyecto. Secundado por el poderoso obispo Juan Rodríguez de Fonseca y por los consejeros flamencos del rey, el 23 de marzo de 1518 se firman las capitulaciones de Valladolid, por las cuales Magallanes fue nombrado capitán general de la armada de una flota de 5 naos y gobernador de las tierras que descubriera. Atraído por la fantástica aventura de llegar a las Molucas, navegando por aguas castellanas, Magallanes se propuso descubrir el paso que supuestamente comunicaba el Océano Atlántico con el lejano Mar del Sur. Esto creó suspicacia y envidia entre los españoles, apareciendo en escena un personaje, Juan de Cartagena, sobrino del obispo Fonseca, y entre ellos se habla: ¿es verdad que vaya a confiarle una flota a ese renegado, a un portugués? Totalmente cierto. ¿Qué nos garantiza que no trabaje en secreto para los portugueses? Vos deberéis controlarle. Magallanes será el capitán general de la flota, pero en las otras 4 naves habrá capitanes españoles y tú serás uno de ellos. Así que desde un principio va a existir un clima de confrontación. Hasta el momento de zarpar la flota hubo que superar muchas dificultades. Una de ellas fue el reclutamiento de la tripulación, constituida finalmente por 237 hombres, según Pigafetta, entre los que se encontraban 22 portugueses y de diferentes nacionalidades, griegos, italianos, alemanes, aunque la mayoría eran españoles. La flota estaba compuesta por las naos San Antonio, Trinidad, Victoria
Concepción y Santiago. La San Antonio, la mayor, iría mandada por Juan de Cartagena, en función de inspector real. En la Victoria sería Luis de Mendoza, tesorero real, su capitán. La nave capitana sería la Trinidad, dirigida por el propio Magallanes y ayudado por su cuñado Duarte Barbosa y su primo Álvaro Mezquita y Esteban Gómez, que tenía fama de buen piloto. Va a ser en estos momentos de preparación cuando hace acto de presencia Antonio Pigafetta, noble italiano que al enterarse de la noticia de que se está preparando esta expedición, se presenta ante Magallanes para ofrecerle sus servicios. ¿Vos qué sabéis hacer? No tenéis semblante de marinero. ¿Eres carpintero, soldado, artillero? Quiero viajar a tierra lejana. Sé hablar varias lenguas, sé escribir. Alguien tiene que relatar una expedición de esta magnitud y escribirlo para que los que no estén puedan saber lo que sucedió. Y fue aceptado por Magallanes como sobresaliente de la Armada. La flota salió de Sevilla el día 10 de agosto del año del Señor 1519 y tras una breve estancia en Tenerife pusieron rumbo a las costas africanas, donde comenzó a manifestarse el descontento de la tripulación, de los capitanes, con Magallanes, al que acusaban de autoritario, despótico, de no admitir el menor reparo de sus decisiones y jamás consultar con los restantes jefes de la flota. Bartolomé de las Casas lo define como un hombre agrio y desagradable, pero de un porte muy honrado, capaz de llegar a hacer las cosas que se propone. Para Pigafetta, la tensión se debía a que los oficiales castellanos no soportaban estar bajo el mando de un portugués. En este ambiente enrarecido, la expedición cruzó el Atlántico y llegaron a la bahía de Sepetiba. Magallanes la nombró de Santa Lucía, en diciembre de 1519, bordeando luego la costa hasta la bahía de San Julián, donde Magallanes dispuso invernar. Fue allí, durante los meses de la invernada, donde estalló la rebelión. La noche del 2 de abril de 1520, Juan de Cartagena y Luis de Mendoza se apoderan de la San Antonio. Magallanes, interesado en reafirmar su autoridad, planeó un golpe de mano contra los revoltosos. Duarte Barbosa y una veintena de hombres atacan la nave rebelde, asesinando a Mendoza y tomando prisionero a Cartagena, del cual no se supo nada, ya que fue abandonado en una playa. En los días siguientes se perdió la Santiago durante un viaje exploratorio por el río Santa Cruz. Magallanes empieza a estar desorientado, angustiado. Nunca confesó las dudas que le asaltaban sobre el siguiente paso a dar. Ya en el verano austral decide navegar hacia el sur y a mediados de octubre doblan el Cabo de Vírgenes y encuentra la entrada al anhelado paso que conducía al Pacífico. En ese momento en que la San Antonio deserta y regresa a España, al fin, el 28 de noviembre de 1520, las tres naos salen del estrecho que hoy lleva su nombre y se enfrentan, sin conocerlo, al inmenso mar del sur. Aquel hombre, duro, áspero e inflexible, no pudo evitar que se le saltaran sus lágrimas. Su empeño alcanzaba la ansiada recompensa y una nueva ruta hacia las Islas de las Especias había sido descubierta. La flota se adentró en el mar del sur, renombrado Pacífico, y navegó más de 3 meses empujada por los suaves vientos alisios. Aquel mar inmenso se convirtió en un infierno por las altas temperaturas y la falta de agua y alimentos. El 6 de marzo de 1521, Magallanes llega a la isla de Guam, a la que llamaron de los ladrones, por el hecho de que fueron víctimas de la rapiña de los nativos. 10 días después llegó a Filipinas y decidió navegar de isla en isla, en vez de ir directamente a las Molucas, quizás por la secreta intención de fundar, bajo el dominio del rey de España, nuevas posesiones de las cuales sería gobernador o virrey. En la isla de Cebú fue acogido por su rey, que se convirtió al cristianismo, y Magallanes acuerda con él ayudarle contra su enemigo, el rey Lapu-Lapu de la isla de Mactan. Un error táctico le llevó a enfrentarse con tan solo 47 hombres a más de 1000 nativos. En la refriega, una flecha le atraviesa la pierna y no puede retroceder. Los nativos se abalanzan contra él y resulta muerto junto con una decena de sus hombres. Fue el día 27 de abril del año del Señor de 1521, tal y como recoge Antonio Pigafetta.